Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de elaboración de bloques multinutricionales para ganado bovino. La ponencia estará a cargo por el ingeniero zootecnista Abraham Teófilo Moyano. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Para la coordinación de la entrega de certificados o envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat. Bien, eso sería todo. Buenas noches, ingeniero. Le doy el paso. Sí, buenas noches, estimados colegas, compañeros de este proceso de esta capacitación que es muy importante, elaboración de bloques multinutricionales. Principalmente los bloques multinutricionales a nivel de ganadería, tanto en bovinos de carne, en bovinos de leche, y especialmente en rumiantes. Es fundamental hacer los bloques multinutricionales para mejorar la nutrición, especialmente mejorar en épocas de escasez de pasto, porque en países de Latinoamérica como Ecuador, Perú, existen condiciones bien marcadas. En épocas lluviosas existen pastos en abundancia y en épocas tenemos el problema de escasez de pasto. Entonces es fundamental la elaboración de bloques multinutricionales. Principalmente el día de hoy vamos a tener un contenido como es la introducción, antecedentes, tipos de bloques en ganadería, los bloques multinutricionales, componentes de los bloques multinutricionales, cómo se preparan los bloques multinutricionales, cómo usar los bloques multinutricionales, ventajas y desventajas de los bloques multinutricionales. Entonces, esto es el contenido que el día de hoy vamos a tratar en este compartimiento con ustedes, porque es de suma importancia conocer estos temas, porque muchas veces por el desconocimiento no podemos elaborar procesos, no podemos elaborar este tema que es de los bloques. Especialmente también existen muchas formas de tener pastos, ¿no es cierto? Pastos conservados, como también son los ensilajes. El día de hoy vamos a tratar especialmente son bloques, los bloques multinutricionales que se denominan. Como una breve introducción, tenemos la estacionalidad, lo que anteriormente yo ya les comentaba. La estacionalidad de la producción de los forrajes, abundantes en épocas de lluvias y escasos en épocas secas. Esto conlleva a la baja producción de carne y leche, la pérdida de peso en los animales, la disminución de celo y preñez en el tema de la reproducción, la venta de animales por falta de pasto y los casos extremos, su muerte. Entonces, acá en Ecuador, especialmente en Manabí, en una provincia, tenemos pérdidas de los animales por escasez de pasto. Entonces, estos temas se debe tratar de dar a conocer al productor como puede ser un pequeño, un mediano y un productor grande. Entonces, con esto vamos a mejorar condición corporal, vamos a mejorar de peso y en sí vamos a mejorar ingresos económicos para nuestras fincas, nuestros datos ganaderos, en otras partes como se llama ranchos, en otros países como México tienen este término que se denominan ranchos. Entonces, eso es muy importante, el manejo en sí. La suplementación permite cubrir los requerimientos que no otorga el pasto. El pasto, la dieta base, es fundamental en la alimentación animal. El pasto es el alimento más barato que podemos tener en nuestras fincas, en nuestros datos ganaderos. Es fundamental, es la dieta base, como dice aquí en la presentación. Mediante el uso de un alimento o conjunto de alimentos conocidos como suplemento, permitiendo mejorar la respuesta productiva y reproductiva de los demás. En este tema quiero recalcar un poco, si un alimento está un animal está malnutrido, vamos a tener problemas reproductivos, no vamos a tener una buena ovulación, no vamos a tener una cría por año que se denomina. Entonces,
muy importante que los animales estén bien nutridos, bien suplementados por medio de estos bancos, de estos bloques también multinutricionales. Debe ser estratégico, dice. Debe ser estratégico porque esto nos ayuda a mejorar condición corporal, nos ayuda a mejorar pesos, como dije anteriormente, nos ayuda a mejorar la reproducción en sí en los bovinos, tanto en bovinos de carne, leche, doble propósito, y también hablamos de ovinos y caprinos, que son rumiantes. Los animales se deben suplementar. ¿Cuándo se debe suplementar? ¿Qué suplemento se debe utilizar? ¿Cómo administrar el suplemento? ¿Para qué suplementar? Esto nos quiere decir suplir las deficiencias de algunos nutrientes. Como sabemos muy bien que los pastos son deficientes en proteína, en energía y en minerales. Aquí un dato muy importante. Muchas veces nosotros como ganaderos, productores, como se da asistencia técnica, muchas veces en potreros se eliminan todas las malezas que tienen los potreros. Pero en sí, las malezas también tienen un aporte de minerales en la dieta alimenticia de los bovinos, especialmente en bovinos de leche y carne. Ellos ayudan con los nutrientes en mineral. El incremento del consumo de forrajes de recursos forrajeros fibrosos. En estos temas de forrajeros fibrosos, muchas veces no manejamos muy bien los estados fisiológicos de los pastos. Un ejemplo, pongamos la braquiaria de cumbres, vulgarmente se las conoce como braquiarias. A los 28 días están listas para ser consumidas por los bovinos. Pero como no sabemos muchas veces los estados fisiológicos de los pastos, dejamos que se hagan muy fibrosos. Les damos de consumir muchas veces a los 35 días, que el pasto ya se vuelve, como es un término que se utiliza, muy groseros, muy toscos, muy fibrosos. Entonces se lignifican y posteriormente, al momento que consume el bovino, van a ser menos digestibles a nivel del tracto digestivo. Entonces es muy importante también, cuando se alimente al bovino, se debe manejar los estados fisiológicos de acuerdo a la genética que tenga cada pasto, ¿cierto? Porque cada pasto va a ir cambiando los días de aprovechamiento en función a la fisiología de los pastos. Mejorar la producción y reproducción de los animales, incrementar la productividad de la finca. Claro, si tenemos buenos pastos, tenemos agua, tenemos una buena nutrición, por ende va a incrementar la productividad de nuestras fincas. Miren, en esta lámina podemos observar opciones de suplementación en épocas secas. Suplementación animal, como ya les manifestaba anteriormente, el ensilaje. Se ha escuchado mucho de ensilaje. Es muy fácil de hacerlo. Se hace un picado. Posteriormente también se dispone melaza, sal mineralizada y se hace una conservación del ensilaje, que nos sirve para épocas de escasez de pasto. Y aquí podemos ver también los bloques multinutricionales. También se observa enos, que también se hace con unas enfardadoras, se quita el exceso de humedad y posteriormente se va enfardando y se conserva en situ, en los potreros, para posteriormente cuando se tenga que alimentar con una escasez de pastos, se lo puede utilizar. La momificación también, que es una técnica de conservación también de henos especialmente. Aquí como un breve antecedente, el déficit de alimento en épocas secas, el uso de rastrojos y pastos secos, como anteriormente les manifestaba, que son pastos groseros, pastos que están muy lignificados y a nivel de digestibilidad no va a tener un buen porcentaje. Aquí vamos a ver, en 1960 ya hubieron ensayos con melaza urea en forma líquida.
pero no tuvo una buena adopción en bovinos en rumiantes. En 1970 se inician ensayos de uso de melaza urea solidificado como bloques en proceso caliente. En 1986 la FAO comenzó con un proceso en frío. Aquí, como podemos observar, ¿qué es un bloque multinutricional? Es un material alimenticio balanceado y sólido, usado para la suplementación de la dieta de los animales, elaborados a base de subproductos de origen vegetal y animal, melaza, urea, sal mineralizada y fibra, con el propósito de mejorar la digestibilidad y el consumo de forrajes. Los bloques multinutricionales son complemento que aporta proteína, minerales, vitaminas a rumiantes, vacas, ovinos y caprinos. Estos se consideran rumiantes y que pueden digerir con mayor facilidad los bloques multinutricionales. Estos bloques son especialmente necesarios para los animales que consumen pastos y forrajes de mediana y baja calidad, que ocurre especialmente en épocas secas. Como anteriormente les decía, por la lignificación, por pastos que son ya denominados pastos groseros, existe esta adopción a los bloques multinutricionales. Aquí les vamos a hablar un poquito de los tipos de bloques multinutricionales. Para la suplementación animal tenemos los minerales, los cuales la composición de este bloque es sal y mineral especialmente. Los multinutricionales contiene energía, proteína, sal y minerales. Tiene un balance de nutrientes. También existen los terapéuticos, en el cual se puede también colocar medicina, antibióticos para alguna enfermedad que tengan los animales, los ejemplares, especialmente los rumiantes. También tenemos para entretenimiento. Pero el día de hoy vamos a tratar exclusivamente los multinutricionales, en el cual está basado en energía, proteína, sal y minerales especialmente. Los componentes de un bloque. Principalmente, para hacer un bloque tenemos que manejarnos en porcentajes. Ya, la fuente de energías va del 25 al 50%. La fuente de proteína tiene un rango del 10 al 35%. Fuente de nitrógeno del 5 al 10%. El agua puede ser opcional. Aquí les voy a compartir una experiencia que fundamentalmente la urea, denominada nitrógeno no proteico, al momento de elaborar se debe disolver en agua, especialmente puede ser en medio litro o 1 litro de agua, para que exista una mejor disolución de la urea o nitrógeno no proteico denominado. Medicamentos opcionales, aglutinante del 5 al 10%. El aglutinante es del secante. Aquí puede ser cal viva, cal apagada especialmente. Nos ha dado muchos resultados la cal viva como aglutinante. La sal mineral va de un rango del 5 al 15%. La fuente de fibra de soporte va del 1 al 5% como rango. Aquí vamos a tratar de elementos nutricionales usados en los bloques, principalmente la proteína. La proteína tenemos en nuestras fincas o en nuestros datos lecheros, ganaderos de carne, doble propósito, en nuestros ranchos, como se denomina en otros países de Centroamérica. Tenemos estos datos que les voy a dar es a nivel mundial. Como ser acá tenemos la leucaena, tenemos la clitoria, semilla de frijol de árbol, semillas de cocoyol, la yuca, camote, harina de soya, harina de pescado, tortas de oleaginosas, también son fuentes proteicas que podemos utilizar en los bancos que vamos a realizar. Lo del nitrógeno no proteico tenemos la urea, y como anteriormente ya conversamos, que va del 2 al 10%.
En este tema de la urea hay que manejarnos muy bien, porque si nos pasamos del 10%, vamos a tener un problema. Por eso siempre nos vamos a manejar en estos rangos máximos y mínimos. Pero para arrancar, porque nuestro ganado no todavía que se adapte, porque ustedes como conocen muy bien, el ganado bovino es de adaptación. Tenemos que ir manejándonos con los mínimos y después ir subiendo hasta llegar al máximo. Un ejemplo aquí en proteína nos dice que debemos manejarnos del 10 al 35%. Ese es el rango que tenemos que manejar máximo. Como para elaborar un balanceado, tenemos niveles de utilización. Aquí es igual. Al inicio tenemos que arrancar con los mínimos y posteriormente ir subiendo hasta llegar al máximo. Un ejemplo aquí en urea dice del 2 al 10% máximo, porque tenemos problemas de intoxicación si nos elevamos a un 15, a un 20, a un 30, pongámoslo a un 35%. En energía, la energía, sabemos muy bien que los granos de maíz tienen altos niveles de energía y también contienen proteína, pero la proteína es muy baja. El sorgo también contiene energía, el pulido de arroz, el salvado de trigo y la melaza. Fundamentalmente para hacer estos bloques multinutricionales se utiliza la melaza, que es una fuente energética que nos ayuda a mejorar muchas veces la palatabilidad en los animales. Y aquí, como podemos observar, los granos de maíz o el sorgo puede ir del 15 al 25%, la melaza del 25 al 50%. Esos son los niveles de utilización mínimos y máximos. Hola, ¿cómo estás? Dentro de esos rangos se debe utilizar. Pero en minerales fue a las 6. Podemos utilizar el fósforo, podemos utilizar el azufre, va del 3 al 5%. La sal común, sal blanca, del 3 al 5% también en ese rango. Fibra de soporte, maíz molido, paja de frijol, pasta seca de heno, rastrojos de cultivos. Aquí en estos rastrojos de cultivos podemos utilizar después del ciclo del cultivo del maíz, la hoja seca se puede utilizar también como fibra de soporte. El segmentante, que es el cemento o la cal viva, nos ha dado muy buenos resultados con la cal viva para estos procesos de la elaboración. Aquí podemos ver las fuentes de proteína. Las proteínas son importantes en la producción animal. Existen muchos productos y subproductos locales que pueden ser utilizados como fuentes de proteína para los bloques multinutricionales dependiendo de la disponibilidad en la región. Cada región tiene diferentes proteínas, ¿no es cierto? Y en función, muchas veces también debemos ver los precios para formular. Si tenemos un precio más bajo, debemos utilizar esa fuente de proteína en la elaboración de bloques multinutricionales. El follaje y frutos de algunas leguminosas pueden ser una buena fuente de proteína. En nuestras fincas muchas veces tenemos fuentes proteicas, como la yuca de ratón puede ser. También tenemos arbustivas, que son fuentes proteicas que nos ayudan también en esta elaboración de los bloques. Los frutos, follajes, eso sí se deben moler para disminuir el tamaño de la partícula. Debe ir molido y seco para la formulación de este bloque multinutricional y mejorar su distribución en el bloque. Otra fuente proteica es el nitrógeno no proteico, como anteriormente yo ya les conversaba, que es la urea. Por tratarse de una fuente artificial de nitrógeno, debe controlarse la ingesta por si el consumo es en grandes cantidades, puede ocasionar la intoxicación y hasta la muerte del animal. En esto sí tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la urea, en el manejo del nitrógeno no proteico. En la preparación del bloque no se debe usar más del 10%. Como les dije anteriormente, va del 2 al 10%. Porque si nos subimos al 15, al 20%, vamos a tener un problema de intoxicación en los bovinos, tanto carne, leche o doble propósito. También tenemos las semillas enteras, harinas de tortas de algunas oleaginosas como el algodón, el maní, el ajonjolí, son fuentes proteicas.
Cuando se usan las semillas enteras también se aporta grasa que da energía extra al animal. Algunas fuentes de proteína procedentes de arbustos, árboles forrajeros, como les manifesté anteriormente, la Gliricidia sepium o vulgarmente como se denomina la yuca de ratón, también es un aporte de proteína a una fuente de aporte de proteína. Aquí también tenemos la leucaena, leucocepada también, más conocida vulgarmente como leucaena, que también nos aporta con un alto porcentaje de proteína en la alimentación de ganado bovino, ya que sus hojas son pequeñas, secas y son fácilmente, y una vez secas se desprenden con facilidad, por lo que pueden usarse enteras, no se deben moler, nos quiere decir la literatura. Fuentes de proteínas de nitrógeno no proteico, utilizadas por las bacterias de los rumiantes. Como ustedes saben muy bien que el momento que ingresa el nitrógeno no proteico en el tracto del animal, posteriormente las bacterias del rumen se activan y posteriormente tenemos una mejor digestibilidad de los alimentos consumidos. Entonces es muy importante también la urea porque activa las bacterias del rumen, usada como fuente para la síntesis de la proteína microbiana. Libera amonio al llegar al rumen, en el cual el nutriente esencial para el crecimiento de las bacterias presentes. Mejora el consumo y la digestibilidad de los forrajes de baja calidad. Como podemos aquí que el nitrógeno no proteico nos ayuda a la digestibilidad de los forrajes de baja calidad. ¿Qué quiere decir de baja calidad? Que ya están pastos muy lignificados, pastos muy groseros, pastos muy pasados la fisiología, como les dije en una lámina, que una braquiaria puede estar lista a los 28 días, pero muchas veces por un mal manejo de pastoreos continuos, pastoreos o por tener extensidades muchas veces tienen 3, 4 hectáreas los potreros, entonces se nos van pasando los pastos y se lignifican y se baja la calidad del pasto. Como podemos observar, nos dice que nos ayuda a mejorar la digestibilidad de esos pastos. También nos habla de la polinasa, que contiene nitrógeno no proteico y una fuente importante de minerales. Debe incluirse en niveles del 5 al 10% en el bloque. Para ovinos debe usarse hasta el 5% más. Por el motivo de las intoxicaciones, como anteriormente ya les conversamos. Iniciar con el 2%. Aquí es importante, y como anteriormente ya les mencioné, siempre se debe comenzar con los mínimos. Aquí nos recomienda utilizar el 2% e ir incrementando poco a poco para si deja de dar, pero si se deja de dar, regresar al 2%. Porque anteriormente yo ya les conversaba que los bovinos ellos se acostumbran al alimento. Cuando se prepara un ejemplo, un balanceado, hasta que ellos se acostumbren a la nueva dieta o al nuevo balanceado, un ejemplo, nos recomiendan 1 kilogramo. Entonces no le debo dar el kilogramo, sino le dando paulatinamente, puede ser 150 gramos, 250, y llegar al final al kilogramo que nos recomienda las casas comerciales. Un ejemplo, estoy poniendo aquí cuando se le da un suplemento, o aquí como les vamos recién a comenzar a dar el bloque nutricional, se debe comenzar con los mínimos y posteriormente, paulatinamente, llegar al máximo, por el momento que se le está acostumbrando a un nuevo alimento, en este caso un bloque multinutricional. Aquí vamos a conversar de las fuentes de energía. Fundamentalmente, la energía es importante en la producción animal. Esta le permite al animal realizar las actividades diarias, pararse, echarse, trasladarse de un lugar a otro, a comer, a tomar agua. Los que manejan ganado bovino de leche, muchas veces las trayectorias de los animales, de los potreros a los establos, a veces es de 1 kilómetro.
Entonces, al momento de trasladarse de un lugar al otro, nuestros bovinos pierden energía. Entonces, nosotros al momento del ordeño tenemos que reemplazar esa energía perdida que fundamentalmente en los datos se les da melaza con sal, muchas veces con un suplemento, un aprecho de trigo, eh, pero en estos casos siempre se utiliza la melaza. En cada región o comunidad o rancho se debe echar mano a las fuentes energéticas abundantes en el sitio. ¿Qué nos quiere decir? A lo que tenemos con un precio de accesibilidad y lo que tenemos en el momento, porque puede ser que la melaza se nos disparó o puede ser que el maíz también, que también es una fuente energética y una fuente proteica, es mixta. Entonces tenemos que jugarnos con los precios que actualmente están en el mercado local de nuestro país de origen, ¿cierto? La melaza es fundamental en la elaboración del bloque nutricional. Aporta energía, sino también aporta con diferentes minerales, especialmente con potasio, y además sirve como saborizante, solidificante del bloque. Y les voy a hablar un poco de la melaza. Y muchas veces existen variedades nuevas de pastos y especialmente si hablamos de bancos forrajeros, al momento que se hace un corte y se lleva a los comederos, como es una nueva variedad y mi ganado muchas veces está solo manejándose en potreros, pero yo me traslado a un proceso de una semi-estabulación, pero como es un nuevo pasto, muchas veces mi ganado no lo consume al 100% y ahí se debe utilizar muchas veces se utiliza sal y melaza para irlo acostumbrando al nuevo pasto que le estoy dando, en este caso picado. Entonces es muy fundamental el manejo de la melaza. Otras fuentes de energía, como les hablé también, es el maíz y el sorgo, que también contienen porcentajes altos de energía y también contienen proteína. Como les conversé anteriormente, se requiere para poder utilizar eficientemente las fuentes de nitrógeno no proteico como urea, que proporcionan las proteínas de rico valor biológico. La melaza pura y espesa tiene de 79 a 81 grados brillo. Usar en una proporción del 25 al 50%. Y como anteriormente yo les manifestaba, siempre se debe manejar mínimos. En este caso, posteriormente vamos a ver cómo elaborar los porcentajes en función a eso, cómo vamos a ir elaborando un bloque. Aquí vamos a hablar de las fuentes de sales minerales. Las sales minerales son un ingrediente infaltable en la elaboración de los bloques multinutricionales, ya que el bajo contenido de minerales en los pastos hace que los animales no logren desarrollarse bien. Y como sabemos muy bien que los pastos son deficientes en minerales, por consecuente tenemos que aplicar minerales al bloque. Muchas veces, como ya les decía anteriormente, nosotros como ganaderos, como pequeños, medianos productores, eliminamos toda la maleza de nuestros potreros, pero fundamentalmente se debe dejar un 10% de melazas también, se debe dejar un 10% en los potreros, porque ellos aportan con minerales, las malezas. Aquí la sal blanca es fuente de minerales comúnmente usadas, seguidas por los preparados minerales disponibles en las agroveterinarias. Esta sal podemos conseguir en las agroveterinarias, muchas veces se utiliza el tecutrín y hay diferentes fuentes de minerales. Pero en nuestros países todavía se sigue utilizando la sal común, la que se utiliza en las mesas
de los hogares. Anteriormente los ganaderos utilizaban la sal en grano o sal molida, pero esta sal actualmente ya no se recomienda porque solo actúa como un saborizante. Y actualmente había el problema de bocio en bovinos por la deficiencia de yodo que no disponía la sal. Y también había ese problema en humanos. Había el problema de bocio porque consumían sal sin yodo. Consumían sal en grano anteriormente hasta en los humanos. Entonces es muy importante utilizar ya sal que contengan minerales, especialmente el yodo, especialmente los macro y micro minerales. Las fuentes de sal y elementos minerales, macro y microelementos, son requeridos por los animales, pero muchos minerales con frecuencia son deficitarios en los forrajes, en especial en aquellos disponibles en los periodos secos. Cuando la sal se incorpora en niveles altos, los bloques del 10% más son necesarios por deficiencias de estos elementos. Aquí les he puesto un gráfico de una presentación de una sal, puede ser la calposal, y para la elaboración de bloques multinutricionales. Aquí tenemos el material solidificante, la cal viva o apagada. Como les conversaba anteriormente, hemos tenido muy buenos resultados con la cal viva. Actúa mejor en la preparación del bloque multinutricional. Este actúa como un aglutinante porque se calienta, ¿ya? Es la mejor para aglutinar y endurecer los bloques. La apagada no es tan buena, pero también muchas veces la utilizan porque el costo es mínimo, es menor. También se usa el cemento gris como aglutinante. También se usa el cemento, dice. Pero como les decía anteriormente, se ha tenido mejores resultados con la cal viva. La fibra de soporte o relleno. Aquí en este caso se puede utilizar cascarillas de diferentes semillas, soya, algodón, arroz. También utilizan la tusa de maíz molida, el heno. En la fabricación de bloques que hemos hecho hemos utilizado el heno, ¿ya? Cortado, el bagacillo de caña molido también se puede utilizar. El nivel de inclusión en las fórmulas no debe ser mayor del 30 al 50%. La fibra de soporte, aparte de ser absorbente y por tanto facilitar el endurecimiento del bloque. Las fibras de pastos cortados en partículas de unos 10 centímetros de tamaño forman un entramado resistente, mientras que los menores de 5 centímetros se disgregan con facilidad. Aquí nos recomienda utilizar de tamaño de 10 centímetros para tener una mejor compactación al momento que se esté elaborando el bloque multinutricional. Fibra de soporte o relleno. Fibra proteica, como follaje, matarratón, leucaena, moringa, entre otros. Al momento que utilizamos la fibra proteica, nos va a dar dos soportes, tanto en fibra y como en proteína. El matarratón, la glicidia septium, como anteriormente les manifestaba, leucaena leucocepada, también pues, se puede utilizar moringa, entre otros. La fibra energética, bagacillo de caña, los rellenos pueden ser bagacillo de caña, pastos molidos, aprecho de trigos, pulpa deshidratada de cítricos, entre otros. Estos deben ser picados bien y finos, ¿no es cierto? Mire, aquí tenemos los pasos para preparar los bloques nutricionales.
El primer paso es la formulación, lo que ya hemos venido conversando, los niveles de utilización, los rangos del 10, un ejemplo 10 al 35%, del 2 al 10%. Posteriormente se debe hacer un pesaje de los ingredientes. Para esto tenemos que tener una balanza. Posteriormente se hace un molido, mezclado los ingredientes sólidos, mezclado de ingredientes líquidos, urea y melaza. Anteriormente yo ya les manifestaba que la urea, para que nos dé mejores resultados, se debe diluir en agua un medio litro o un litro, de acuerdo a la cantidad a utilizar, 24 horas antes, como mínimo, o puede ser 48 horas antes. Porque si lo utilizamos y mezclamos la urea con la melaza, puede ser que al final del proceso nos puede quedar todavía partículas de urea, y fundamental es que solo esté la urea ya bien diluida en agua. Entonces, esa recomendación, utilizar de medio litro a un litro al momento de diluir la urea. Muchas veces las melazas también son bien compactas, bien sólidas. También se puede utilizar agua para disolver la melaza. En muchos casos no viene tan líquida, sino un poco espesa, entonces también debemos utilizar un poco de agua en la melaza para disolverla. Mezclar de todos los ingredientes, moldeado y compactación, desmoldeado, secado, maduración 8 días y almacenado. Aquí un tema fundamental. Se ha trabajado con asociaciones ganaderas, agroproductivas, con asociaciones y tanto en Amazonía, en la costa, y muchas veces de aquí puede salir un emprendimiento, darle un plus, darle un valor agregado y etiquetado, almacenado, y posteriormente se puede vender, se puede sacar un emprendimiento, un ingreso más para nuestras fincas. Sacamos costos y en función a eso tenemos un margen de ganancia. Es fundamental también conocer estos temas y trasladarlo como un emprendimiento, tanto para pequeños, medianos y puede ser para un gran productor ganadero. Vamos a hablar aquí de materiales para elaboración de bloques multinutricionales. Aquí debemos utilizar lo que tengamos en nuestras fincas, en las casas, pueden ser petas, sacos vacíos, balanzas, palas para mezclar los ingredientes. Eh, Muchas veces estos términos se utilizan pisón de madera o metal, que es un material para compactar al momento que estamos elaborando el bloque multinutricional. Paletas de estiba, rejillas de madera para secar y almacenar. Puedes utilizar una carretilla, un trompo mezclador o mezcladora, puede ser de alimentos, si lo tenemos a mano. Equipo de seguridad, mascarillas, antipolvos, lentes, guantes, botas, utensilios y productos de limpieza, cepillo, agua y jabón. Para proceder al final de este proceso de la elaboración de bloques, procedemos a hacer la limpieza de los utensilios utilizados al momento de la elaboración. Aquí vamos a conversar paso a paso cómo ir formulando este bloque. El paso número 1 sería la fórmula o la receta a utilizar. Elegir los ingredientes y las profesiones a utilizar de acuerdo a las opciones de su región y los costos. Eso ya les venía diciendo. No podemos utilizar un subproducto o un producto que esté a un costo elevado en nuestro país de origen y teniendo con las mismas condiciones un subproducto de menor costo en el mercado. Entonces tenemos que también buscar un producto que sea cómodo, porque al final, voy a utilizar ese término, se nos va a inflar los costos de producción del bloque multinutricional. Es importante tener también la receta en un papel bond a la vista de todos los participantes, porque muchas veces se ha trabajado con asociaciones y ustedes saben muy bien que cuando tenemos participantes, 25 personas, superan a las 25 personas,
Los que trabajan son los 25, el 26, 27, 28, 30, podemos tener 50, se comienzan a conversar y no ponen atención. Entonces es muy importante cuando se trabaje también con asociaciones, con un grupo de 50 personas, puede ser, siempre se debe hacer dos grupos, máximo de 25 personas para que todos pongan atención y todos lleven ese mensaje. Este mensaje también es importante que los datos ganaderos, fundamentalmente en Latinoamérica, se están quedando, acá en Ecuador utilizamos los términos de adulto mayor, se están quedando en nuestras fincas solo personas ya de tercera edad, que se denominaba antes, ahora se denomina adulto mayor. ¿Por qué se están quedando ellos en las fincas y los jóvenes ya no quieren estar en las fincas? Es porque muchas veces no manejamos costos de producción, no sabemos si estamos ganando o perdiendo. Por cada dólar invertido, cuántos centavos estamos ganando, o por cada sol, o por cada peso. No lo sabemos. Entonces no sabemos si nuestra finca es rentable o no es rentable en el tiempo. Y también lo que queremos también con este conocimiento, dejar que las nuevas generaciones con este conocimiento adquirido les enseñen a sus padres. También es importante que en nuestras fincas ganaderas se habla también de equidad de género, porque muchas veces la mujer también ayuda en las prácticas ganaderas, muchas veces en el ordeño, en cruzar los ganados de potrero en potrero, dar agua, pero no se ve reflejado un sueldo hacia la mujer. Entonces, también se habla un poquito aquí, vamos a hablar un poco también de equidad de género. Ellas también aportan en nuestras fincas, pero no tienen un sueldo. Pero por eso anteriormente yo les decía que esto puede ser también como un emprendimiento para la mujer, para el joven, para que posteriormente tenga un ingreso económico en las fincas y puedan replicar. La idea es que esto sea replicable. Si el día sé yo, mañana puedo enseñarle a un vecino, a un ganadero, cómo elaborar un bloque multinutricional. El paso número 2 es pesar los ingredientes según la cantidad preparada. Mientras más precisos seamos, es mejor. El paso 3 es el mezclado de ingredientes líquidos. En un recipiente se pone la melaza y se adiciona poco a poco la urea y se mueve hasta que esto sea homogéneo. Anteriormente yo ya les conversé un poco el por qué no se debe adicionar directamente la urea en la melaza. Debemos anteriormente en medio litro, en un litro, disolver 24, 48 horas antes la urea para que ya vaya disuelto al momento de hacer la mezcla con la melaza. Es fundamental este tema de llevar una buena mezcla de líquidos. Mezclado de ingredientes sólidos. Aquí tenemos un lugar, debemos siempre ser asépticos, ese término también, ser limpios, tener una limpieza al momento de la preparación del bloque multinutricional. Especialmente que sea en un lugar bien firme, puede ser cemento. Muchas veces el ganadero puede utilizar también, comprar puede ser un plástico para hacer lo más asépticos posible, que no sea contaminante con polvo, con tierras, que sea un producto aséptico, que vaya libre de partículas de polvo o de tierra, que muchas veces se puede contaminar. El paso número 5 es un trabajo lento y laborioso, cuyo rigor dependerá de la calidad del bloque. El mezclado puede hacerse a mano o con una pala, usando una mezcladora también mecánica, según la cantidad del material a elaborar en función a lo que queremos elaborar en nuestras fincas. El paso 5 es mezclado de ingredientes sólidos y líquidos. Agregar la melaza, urea, la mezcla sólida, homogenizar lo más posible, agregar cal a la mezcla de forma más homogénea posible. Al final de este proceso debemos aplicar la cal. Para saber si la mezcla está buena o en su punto, hay una técnica muy importante. Agarre un puñado de la mezcla, se agarra un puñado de la mezcla y luego se presiona.
Esta no debe botar líquidos y debe mantenerse compacta, sin perder la forma. Esta se llama la prueba del puño. Entonces tenemos que hacer esa prueba con el material y en función a eso sabemos si está en las condiciones adecuadas para la elaboración ya del bloque multinutricional. Si esta es así, ya está lista para colocar en moldes y proceder a compactar con capas y como anteriormente les decía, con el pisón o prensa. El pisón es un material de madera en el cual se utiliza para el compactado si vamos a hacer manualmente. Como muchas veces son pequeños productores, no hay los recursos económicos necesarios, utilizan un pedazo de madera para hacer el compactado manualmente. Y si ya somos grandes productores, tenemos la capacidad o tenemos la economía, podemos utilizar una prensa también para hacer el tema de compactado y posteriormente se puede hacer ya el moldeado y compactación justamente. Colocar en los moldes el material plástico o de madera, lo que tengamos en nuestras fincas, o de metal también puede ser, previamente recubiertos con una tela plástica o papel grueso o manteca vegetal, para evitar que el bloque pueda adherirse a la pared del recipiente. Aquí es fundamental, como se puede observar ahí en el gráfico, los ganaderos, los pequeños productores utilizaron fundas plásticas al momento de la compactación. Posteriormente en el desmoldado no tener problemas, porque si no utilizamos un material se nos va a pegar en el molde el bloque multinutricional y vamos a tener muchos problemas al desmoldar. Entonces, pueden utilizar cualquier material. Vertir un poco poco a poco la mezcla en los moldes y empezar a compactar. Esta labor se repite hasta terminar de llenar los moldes. Para comprimir el bloque se puede usar pisones de maderas con la forma del molde o se puede emplear un gato hidráulico o una prensa que se denomina. Mira, aquí tenemos la prensa y aquí ya tenemos el resultado final que son los bloques multinutricionales. Aquí se está haciendo el secado respectivo para posteriormente ya poder dar de alimentar a nuestros bovinos, nuestros rumiantes en nuestras fincas ganaderas. El paso 7 es el desmoldado. Luego de tener el molde lleno, se voltea sobre la tarima de madera. Algunas mezclas no despegan con facilidad del molde, por lo que anteriormente conversábamos. Se pegan en los moldes y no tenemos un buen desmoldeado. Por lo que hay que cubrirlo con material plástico fino, periódico o untar aceite mineral en las paredes de los moldes. Algunas fórmulas con exceso de humedad no se pueden desmoldar al momento, por lo que hay que dejarlas de 2 a 24 horas dentro de los moldes. Eso es como mínimo de 2 a 24 horas. La prueba de dureza. Presionar con el dedo para ver si se sume. Otra prueba incluso si al desmoldar te subes al molde y no debe de romperse. Entonces, es muy importante el desmoldeado y posteriormente tenemos un secado y almacenado. Y como podemos observar, miren, ahí ya está dado un valor agregado, se puede etiquetar, se puede sellarle y posteriormente se puede vender y tener, como anteriormente yo ya les manifestaba, tener un ingreso extra en nuestras fincas ganaderas. Puede ser un emprendimiento, si es que son, muchas veces son asociaciones, tienen un ingreso para la asociación y ahí va con el logotipo de la asociación y van los ingredientes y los rangos como un balanceado que contiene en porcentaje y en kilos, puede ir con la etiqueta, el nombre de la finca o del rancho y ya puede ser un ingreso extra para nuestras fincas. Preparar los bloques para consumir de 2 a 4 semanas. De preparar los bloques para periodos más largos, es recomendable pintarlos con cal y sal en proporciones de 3 a 1 para prevenir
el crecimiento de microorganismos y forrarlos con nylon. Es muy importante si se va a tener más de 2 a 4 semanas, pintarlos con cal para no tener problemas de microorganismos al momento del almacenaje. Incorporar azufre al 1% también. El azufre es muy importante también porque nos ayuda con problemas de cascos y garrapatas en zonas lluviosas y húmedas. Es un mineral que nos ayuda a tener menor incidencia de garrapatas y también nos ayuda también a endurecer los cascos, puede ser en inviernos excesivos, porque muchas veces tenemos problemas de cascos, especialmente en cascos blancos que son muy débiles. Por eso muchas veces los ganaderos hacen cruzamientos genéticos para obtener un casco negro que tiene mayor dureza y tiene menos problemas de problemas podales que se denomina a nivel de ganadería. También se recomienda acomodar los bloques de tal manera que se favorezca a una buena circulación de aire. Para no tener problemas de humedad, se debe tener un buen almacenamiento y también importante la prueba de la dureza. Aquí podemos observar también costos de una de las opciones. Hay diferentes opciones de la preparación de un bloque multifuncional. Aquí podemos observar la proteína. Aquí vamos a poner el ejemplo de la leucaena leucocepada, que es una fuente proteica que el rango de utilización es del 10 al 35%. En la fórmula que se va a utilizar el día de hoy es el 13%, está dentro de este rango. La cantidad, 13 kilogramos. El costo unitario, 10, 130. El nitrógeno no proteico como la urea va del 2 al 10%. En este caso vamos a utilizar el mínimo, que es del 2%, y pasándola a kilogramos, 2 kilos. En costos, 8.40. Por 2, 16.80. Aquí, en el caso de la energía, el maíz quebrado va del 15 al 25%. En este caso, en esta fórmula vamos a utilizar el 15%, que son 15 kilos. 6.21, 93.19. Otro energizante es la melaza, como anteriormente conversábamos. La melaza va del 25 al 50%. En esta fórmula vamos a utilizar el 40%, que son 40 kilos. Siempre aquí les corto un poco. Siempre vamos a utilizar envase 100. Si queremos hacer un volumen, podemos hacer 1 tonelada, 100 kilos. Para casos de estudio, para casos de práctica, se ha hecho 10 kilos. Entonces, todo esto debemos eso sin lo que está en porcentaje, trasladarlas a kilos. Para efectos de prácticas, también se puede hacer 10 kilos para arrancar, para ver cómo nos va la fórmula, como para un proceso de aprendizaje, y posteriormente podemos ir elevando a las 50, 100 kilos o 20 kilos. Pero bueno, en este caso la fórmula está dado a 100 kilos. En los minerales va del 3 al 5%. En esta fórmula vamos a utilizar el 5%, que sería 5 kilos. El precio 10.65, 53.25. Estos valores, costos unitarios, costos totales, están dados en pesos y también está transformado a dólares. ¿Ya? La fibra de soporte, aquí utilizamos pasto. Va del 10 al 15%. Aquí vamos a utilizar el 10%, que serían 10 kilos. El valor unitario 5. El valor total o costo total 50. El segmentante, la cal, va de un rango del 8 al 10%. Y en esta fórmula a utilizar, vamos a utilizar el máximo, que es del 10% de segmentante, que es la cal viva, como les decía anteriormente, que es el que nos dio mejores resultados al momento de la preparación de los bloques multifuncionales. El precio unitario 2.22, como son 10 kilos, sería un total de 22.22. Tenemos un valor total de 512,13 pesos
para sacar a dólares tenemos un valor de 5.12 pesos y en dólares 0.26 dólares por kilogramo. En estos casos, como utilizamos la leucaena, muchas veces tenemos la yuca de ratón, tenemos otros arbustos que también nos ayudan con proteínas y tenemos de nuestras fincas. En estos casos hemos utilizado también otras fuentes proteicas, pero los costos se nos van a elevar, ¿no es cierto? Lo ideal sería utilizar lo que tenemos en nuestras fincas, pero muchas veces por el desconocimiento de los aportes proteicos, aportes energéticos, también podemos utilizar en nuestras fincas, tenemos fuentes proteicas como son pastos también, leguminosas, y podemos utilizar. O si no, tenemos que comprar la torta de soya, que también puede ser, y otros subproductos proteicos, y podemos utilizar en nuestros bloques multinutricionales. ¿Cómo usar los bloques multinutricionales? En la oferta del bloque multinutricional a los animales en pastoreo hay que tomar en cuenta la ubicación del potrero, tamaño del bloque y del potrero, número de comederos, cantidad de animales a suplementar. Se recomienda ubicar los comederos, canoas echadas estratégicamente a las fuentes de agua y paraderos naturales del ganado. Muchas veces en nuestras fincas, en nuestros datos ganaderos, en nuestros ranchos, no tenemos las sales cubiertas, tenemos muchas veces directamente al sol, al agua, y tenemos muchos problemas de que al utilizar un ejemplo, el bloque se va a ir desnaturalizando por el exceso de humedad o por el calor. Entonces, lo recomendable es techar, utilizar techos por el mismo bienestar animal. Se debe utilizar techos para dar de alimentar a nuestros bovinos, a nuestros rumiantes. Se recomienda el bloque multinutricional para ser utilizado por animales rumiantes, preferiblemente mayores de 10 meses y en cualquier etapa productiva. Solamente los rumiantes a partir de corta edad pueden consumir bloques multinutricionales elaborados a base de urea. Otros animales no deben consumir porque se pueden intoxicar. Entre estos tenemos caballos, peces, cerdos, patos, conejos. Como conocen ustedes, son monogástricos que al momento de consumir urea van a tener muchos problemas. El consumo promedio por tipo animal. Aquí, como podemos observar, en vacas y todos podemos darles de consumir de 600 a 1000 gramos día. Obviamente, como anteriormente yo les decía que al momento que ellos se van a acostumbrar, el consumo va a ser muy poco y después pueden llegar a consumir hasta 1000 gramos día. En novillos y toretes de hasta 24 meses pueden consumir de 500 a 700 gramos. De añojas a añojos, que se denominan de 10 a 18 meses de edad, de 400 a 600 gramos de terneros desde que comienzan a comer pasto, de 100 a 300 gramos de cabras y ovejas, de 100 a 200 gramos Esos son los consumos promedios por tipo de animal o categoría que se nos. Especialmente, como hablamos anteriormente, solo se debe dar de consumir a rumiantes, no a monogástricos, caballos, ni cuyes, conejos, porque son monogástricos. Aquí vamos a hablar un poco de las ventajas de los usos de los BNM, que se llaman. Se pueden elaborar fácilmente con componentes locales de bajos costos, lo que ya les manifesté en una lámina, que debemos ver los subproductos o los productos que tengamos en la zona, o muchas veces hay desechos de cosecha, especialmente de maíz, que también son fuentes de fibra, que nos puede ayudar en el proceso de elaboración de los bloques multinutricionales. Son de alta palatabilidad para los animales y sin desperdicio. Se mejora la actividad microbiana a nivel del rumen.
eso también ya conversamos anteriormente, se activa, se mejora y por ende existe una mejor digestibilidad de los productos o de los pastos o forrajes que están consumiendo nuestros bovinos en nuestras fincas. Y por ende vamos a tener una mejor condición corporal, vamos a tener una mejor ganancia de peso y vamos a cortar los tiempos. Aquí les voy a comentar un poquito acerca del ganado de carne. En las fincas ganaderas, muchas veces el ganadero, un pequeño, un mediano productor, un ganado de carne tiene 3 años, 36 meses en potrero, y lo que queremos nosotros para tener un mejor margen de ganancia, lo ideal sería tener animales máximo de 18 meses, porque no es rentable tener animales de 36 meses, 3 años, al momento de tener un empleado, pagarle 36 meses por un ciclo de ganado, especialmente en ganado de carne. Entonces, no es rentable. Lo ideal sería sacar máximo los 18 meses, sería 1 año y medio al mercado para tener mayor rentabilidad en nuestros ranchos, en nuestras fincas, en nuestros datos ganaderos. Y también el uso de bloques multinutricionales incrementa los pesos al nacimiento, al destete. Aquí vamos a hablar un poquito también de la raza Holstein Friesian. La raza Holstein Friesian tiene un ejemplo al nacimiento 50 kilos de peso vivo y por ende al destete va a tener un mejor destete al momento que consumen los bloques multinutricionales en el momento de la gestación. Vamos a tener mejores pesos al nacimiento, al destete, produce una mejoría en novillas de reemplazo. Claro, vamos a tener unas novillas también que van a entrar en celo, van a ser más precoces también porque están bien nutridas, van a tener una mejor reproducción, van a ser bien cíclicas, van a tener un buen periodo de ovulación también. Posteriormente vamos a tener unos ciclos estrales de 18 a 21 días que van a estar dentro del rango. No vamos a tener problemas de días abiertos también porque estamos dando una buena nutrición, fuentes de energía, de proteína, de sal mineralizada. También no vamos a tener muchas veces tenemos problemas después del parto, el tema se tienen retenciones placentarias también por problema de minerales. Muchas veces en los campos se ha encontrado que el ganado bovino, el ganado de carne o de leche consumen sogas, se consumen palos, muchas veces por el problema de sal mineralizada. No damos sal mineralizada, tenemos esos problemas en nuestra ganadería. Entonces tenemos que tener un manejo adecuado y con esto solventamos el problema de los minerales en nuestras fincas. Y aquí vamos a hablar un poquito de las limitaciones. El tema de bloques multinutricionales no puede reemplazar al pasto. Como al inicio les manifestaba que el pasto es la base fundamental en la alimentación bovina. Los pastos también son el alimento más barato que podemos utilizar en la alimentación animal. Entonces lo que nos quiere decir que los bloques no va a reemplazar a la base, a la dieta que tenemos en los potreros. Es un suplemento que vamos a otorgar a nuestros bovinos para mejorar especialmente en épocas secas, para mejorar condiciones corporales, para mejorar ganancias de peso y muchas veces la muerte de nuestros bovinos, como al inicio yo les decía que acá en Ecuador, especialmente en Manabí, en una provincia, muchas veces tenemos muerte de nuestros bovinos por el problema de la sequía y no tenemos pastos. Y es fundamental también ahí hacer bancos forrajeros que se denomina y tener una estrategia al momento de la sequía. Tener alimento disponible en bodegas como un alimento estratégico al momento de la escasez y también los bloques multinutricionales que nos van a ayudar a mejorar la digestibilidad de los pastos que están en estos casos muy secos, muy groseros, muy lignificados, muy fibrosos y vamos a mejorar las condiciones, las ganancias de pesos en nuestros bovinos.
Se puede dificultar el acceso a algunos ingredientes como la melaza o granos. El uso de los BMM depende de su costo y facilidad de adquisición de los ingredientes. Como también les conversaba, que hay que observar los costos en función a muchas veces en los mercados de los países se maneja de oferta-demanda y en función a eso va el precio de los subproductos o los productos que tengamos en nuestras fincas. Pero es fundamental muchas veces trabajar con lo que tengamos en nuestras fincas. Muchas veces tenemos el maní forrajero, el Aracis pintoy, y que también nos puede favorecer con el tema de la proteína y nos puede ayudar en el tema de la elaboración de bloques multinutricionales. Y muchas gracias y estoy aquí a las órdenes para cualquier inquietud, para solventar alguna pregunta de los participantes. Sí, especialmente la sal común sí se puede utilizar. La sal que se utiliza en la mesa, realmente como se dice la sal blanca, sí podemos utilizar, porque también tiene un contenido de yodo, especialmente como yo manifestaba en mi presentación. Muchas veces se utilizaba la sal en grano en épocas pasadas en ganaderías y también en humanos, pero el problema en sí era el tema que no contenían yodo, esas sales anteriormente utilizadas tanto en seres humanos como en bovinos, principalmente la sal yodada que venden en nuestras tiendas, sí se puede utilizar. Ya, muchas gracias. Principalmente en nuestras experiencias, nosotros en el campo hemos utilizado los tubos de PVC, hemos cortado en máximo de 1 kilo para un mejor manejo, porque muchas veces el ganadero en sí, el pequeño productor, siempre da en potreros. Fundamentalmente, y como observábamos en la literatura, en las presentaciones, máximo va de 600 a 1000 gramos. Entonces, como tenemos ese máximo, debemos hacer los bloques de 1 kilo para el mismo manejo muchas veces la mayoría de productores son pequeños y no tienen establos y ellos dan ese en potreros. Es fundamental máximo hacer de 1 kilogramo por la experiencia que se ha tenido a nivel del campo. Y los aportes esenciales de proteína y energía que me preguntabas, fundamentalmente, si hablamos de un Aracis pintoy, me parece que está con un 23% de proteína bruta y energía. Si utilizamos un ejemplo, si vamos a utilizar el maíz nos aporta un ejemplo, puede ser me parece que es 3200 kilocalorías y también el maíz, como sabemos fundamentalmente que tiene un aporte también de un 9% de proteína bruta y nos aporta con dos cosas, con proteína y energía, si vamos a utilizar el maíz como fuente proteica y fuente energética. Y como sabemos muy fundamentalmente que esto no va a suplir a los pastos. Los pastos también tienen un aporte si hablamos de la braquiaria de cumbres, nos aporta también con un 9% de proteína bruta. Entonces, lo que vamos a utilizar no va a ser que va a cubrir al 100% los requerimientos nutricionales de nuestros bovinos, va a ser un aporte aparte del pasto que están ellas consumiendo. Entonces, si sumamos 9% de proteína bruta del pasto más 9% del maíz que nos aporta, si vamos a utilizar maíz, entonces llegamos a un 18% de proteína bruta. Como sabemos muy bien que nuestros bovinos se requiere de un 17% de proteína bruta, entonces ahí estamos ya cubriendo los requerimientos nutricionales de una dieta alimenticia. Entonces ellos son como un aporte, no es que vamos a cubrir el 17 o el 18% que realmente requieren nuestros bovinos en nuestras fincas, porque el pasto ya está también cubriendo los requerimientos proteicos y energéticos de nuestra nutrición y de nuestra dieta alimenticia. Y también si utilizamos la melaza, también ella nos va a aportar también con un porcentaje de energía a nuestra dieta alimenticia.
Sí, fundamentalmente la proteína tiene un 46% de nitrógeno, la urea tiene un 46% de nitrógeno y como sabemos muy bien que interiormente el rumiante, al momento que ingresan las cadenas de nitrógeno no proteico, internamente al momento del metabolismo se convierte en proteína. Pero en estos casos de bloques multinutricionales se debe comenzar con el mínimo, como yo les indicaba ahí, con el 2% en nitrógeno no proteico, porque del 2 al 10%, porque si nos pasamos tenemos un problema de intoxicación en los rumiantes, y por eso se recomienda solo en rumiantes, en monogástricos como los equinos, no se debe utilizar, porque tenemos un problema de intoxicación. Por eso tenemos que manejarnos dentro de ese rango del 2 al 10% máximo en el tema de la urea, nitrógeno no proteico que se denomina, por el tema de intoxicación. Pero como es un bloque, ellos no van a consumir directamente. Un ejemplo, como te recomendaba anteriormente, 1 kilogramo, ellos van a consumir de a poco, ¿cierto? Porque ellos solo van a lamer o el bloque multinutricional, van a consumir poco a poco, no se van a consumir el kilogramo en un día. Entonces, los aportes son mínimos. Vamos a arrancar este bloque con el 2%, fundamental.